cómo podemos expresar las fuerzas dentro de un medio continuo, en particular un fluido, y para ello nos apoyábamos en lo que se llamaba el tensor de esfuerzos. Vamos ahí a enlazar el tensor de esfuerzos. Que utilizábamos, bueno, como la notación como en el Sonesil, eso ya os lo dije ayer, que capítulos correspondían, ¿no? Si teníamos aquí, podríamos representar por una matriz 3×3, y teníamos por aquí los XX, sigma XY, sigma XZ, sigma YX, sigma YY, etc. ¿De acuerdo? En el Taylor, por ejemplo, en vez de utilizar X y Z, pues utiliza números 1, 2 y 3, pero es el mismo. También veíamos que tanto un autor como el otro, en cuanto a los subíndices, lo que era indicando, estaban intercambiados. Uno de los subíndices nos indica la dirección de la superficie sobre la cual estamos considerando la fuerza que se está ejerciendo, y el otro por la dirección que tiene en ese plano, en esa superficie, la dirección que tiene. Pues, por ejemplo, sigma XX era, ¿no?, una fuerza sobre una superficie perpendicular al eje X y que tiene la dirección del eje X. Sigma ZX, pues tendríamos una fuerza sobre una superficie perpendicular al eje Z y que tiene la dirección del eje X. En el Taylor era al contrario, y uno diría, bueno, pues quizás habría ahí algún problema, pero resulta que va a ser simétrico el tensor de esfuerzos. Por cierto, el tensor de esfuerzos, claro, porque nosotros tenemos en mente, en principio el fluido está en movimiento, ¿no?, como nos dice Álvaro en general, ¿no?, pero nosotros sabemos que tenemos ahí fuerzas normales y fuerzas tangenciales. De hecho, hay en esos términos, ¿no?, por ejemplo, el sigma XX, ¿no?, sigma Y y sigma ZZ en cartesianas, pues lo que nos está indicando son fuerzas normales a esos planos, el plano perpendicular al eje X, al eje Y y al eje Z, ¿no?, ¿de acuerdo? O sea, que ahí uno estaría pensando con buena razón, decir, oye, esos términos deberán ser la presión. Quizás ese sería el error pequeño, estrictamente la presión, de tal manera que sigma XX, sigma Y, sigma ZZ fueran, menos P y menos P. ¿Por qué el signo menos? El convenio que os comenté ayer, ¿no? Es decir, cómo vamos a considerar la orientación del plano. Es decir, nosotros teníamos una fuerza sobre una superficie infinitesimal, ¿no?, y entonces podíamos obtener del tensor de esfuerzos ¿de acuerdo? De esta manera, un producto escalar entre esa matriz y el vector, el diferencial de S, pues lo que nos está dando es precisamente como si este vector n precisamente es lo que comentábamos, el convenio que seguíamos ayer. O sea, que si yo tengo este plano, repetirlo, y estamos diciendo cómo es la fuerza que se está ejerciendo desde aquí arriba, por decirlo de esa manera, sobre esta superficie, porque tenemos dos lados de esa superficie, está dividiendo en dos partes el espacio. Entonces, si es así, ese vector n es de esta manera. Si fuese al contrario, por abajo, sobre la superficie, sobre la otra cara, por así decirlo, de la superficie, el vector n sería así. ¿De acuerdo? El comentario que os hice acerca, y cuando mostré, no voy a abrir el archivo de matemática de Wolfram, ¿no?, que nos mostraba, bueno, lo que tenéis en los libros, cuando uno lo representa en cartesianas, un cubo de fluido, pues tenemos dos caras perpendiculares al eje X, de tal manera que si sigma XX es positivo, eso quiere decir que está actuando, ¿no?, si tenemos aquí recordarlo y enlazar un poco, ya que estáis, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, y este es el eje X, el eje Y y el eje Z, pues tendríamos, si sigma XX es positivo, pues entonces lo que tendríamos sería que n sería el
vector unitario I o gorrito, ¿de acuerdo? Es decir, que estaríamos considerando, y sería positivo. Si sigma xx es positivo, entonces la fuerza tendría esa dirección y el sentido ese correspondiente. Pero eso correspondería también sobre la cara de aquí atrás. Entonces tendríamos que el vector sería de esa manera. ¿De acuerdo? Como nosotros, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque estaba recordándoos lo de la presión, ¿no? O sea, que el fluido ahí es diferente a lo que ocurre en sólidos elásticos. Estamos considerando que la única manera es presionando, no tirando. Por lo tanto, entonces, uno pensaría que este término y este término en la diagonal corresponderían a menos P, el signo menos, es por lo que estoy diciendo. ¿Entendéis? Lo del menos, claro, con esa convención de signos significa que no nos quedaría más remedio que tener una cosa como esa, menos P y menos P. Bueno, eso no es, la idea es, va bien encaminada, pero no es correcto, porque eso correspondería si el fluido viscoso se encuentra en equilibrio. Es decir, no tendríamos movimiento en el fluido, pero claro, el fluido está en movimiento. Por lo tanto, estrictamente no es así. Pero sí podemos expresarlo. El tensor de esfuerzos, esta es el tensor identidad, o sea, la matriz identidad, ¿no? Os lo escriben así también, ¿no? ¿O no? ¿De acuerdo? Más, vamos a llamarlo el tensor tau, por llamarlo de alguna manera, utilizar una letra que utiliza también el capítulo 4, el Sonesi, si no recuerdo mal. Es decir, que entonces tendríamos aquí tau, que sería pues, tau xx, tau y, tau zz y tau xy, etc. ¿De acuerdo? Tau xx, tau y, tau zz, si el fluido está en movimiento, no tiene por qué ser nulo. ¿De acuerdo? Pero bueno, la idea no iba mal encaminada. Es el primer pensamiento que tiene. ¿Bien? ¿De acuerdo? Claro, ya aquí con lo que estoy diciendo, uno dice, si yo logro encontrar la relación de esta parte del tensor de esfuerzos con el campo de velocidades, más bien cómo el campo de velocidades va a representar el ritmo al cual se está deformando el fluido, los elementos de fluido. Si logro esa relación con el campo de velocidades, entonces, que a eso se le llama modelo constitutivo, capítulo 11, Sonesi. ¿De acuerdo? Es decir, que todo lo que voy a decir hoy, pues lo comenté ayer, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 4 del Taylor, capítulo 10, perdón, capítulo 4 del Sonesi, capítulo 10 del Sonesi y capítulo 11 del Sonesi, y luego el capítulo 16 del Taylor. Perdonad por... Es decir, que del Sonesi 4, 10 y 11. Todo lo que diga aquí lo tenéis ahí y bastante bien explicado. Extenso, pero bastante de una manera relativamente sencilla, dentro de lo que es la complejidad de esto, comparado con otros libros, como os dije ayer, de mecánica del continuo, que suelen ser bastante mazacotes. Bien, si logramos entonces esa relación, claro, eso es lo que ese modelo constitutivo es lo que nosotros vamos a considerar como es ese fluido viscoso, newtoniano. Una relación lineal con cómo se está deformando el fluido. Para eso necesitaremos el tensor ritmo de deformación, el tensor de velocidad, el gradiente de velocidad, el tensor gradiente de velocidad. Bueno, eso después. O sea, primero hablemos del tensor de esfuerzos, que es lo que estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Y luego os intento decir, lo que vamos a buscar es el otro tensor y ver la relación, qué tipo de relación podemos establecer entre uno y otro, que va a ser
de tipo lineal, entre comillas, como la ley de Hooke. Y eso es lo que constituye un fluido newtoniano, viscoso y newtoniano. Pero bueno, eso es adelantarme un poco, simplemente decir el camino que intento seguir en la explicación. Bien, pues... así, que no se me olvide para el grupo 2. Porque sigma y tau, naturalmente, tiene que ser simétrico. Para ello el razonamiento, podemos irnos, lo mismo en el grupo 1 lo mostré, es mejor. Ya tengo el libro, lo tiene en una representación, en un esquema muy claro, para qué vamos a intentar aquí. Casi vamos más rápido si nos vemos. El tensor de estrés es simétrico. Para eso pues, se utiliza un razonamiento físico que es similar al que utilizábamos para demostrar que la presión era isótropa. Pero en vez de utilizar, o sea, que son las leyes de Newton, en vez de utilizar la segunda ley de Newton para la traslación, utilizamos la segunda ley de Newton para la rotación. ¿De acuerdo? La demostración está basada, aunque ahora lo de la palabra basado tiene no es solo basar, estar un poco basado, ¿no? Bueno, es una broma. Estoy un poco basado. Eso es como estar un poco rayado. Para mí ahí es donde noto que estoy un poco viejo. Aparte aunque estoy cogiendo ya un poco más de forma física, ¿eh? He perdido un montón de músculo, peso y músculo. Pero no os confiéis que parece que Miguel todavía, hombre, no llegará a sus... Eso ya no cuento con ello, pero por lo menos a ver si logro mantenerme un poco. Para el día del examen creo que deseo estar otra vez cachas, relativamente. Bueno, la demostración está basada en la segunda ley de Newton para la rotación. Bueno, voy a utilizar en vez de tau, voy a utilizar la letra m, porque si no os voy a liar, como he utilizado tau, pero yo normalmente en los libros de física se utiliza para los momentos de las fuerzas la letra tau, no os preocupéis, ahora utilizo, probablemente quizás en primero utilizaban m, ¿no? El momento neto, ¿qué más da? Respecto a un punto, y L el momento angular total respecto al mismo punto. ¿De acuerdo? El momento angular de una partícula puntual es simplemente el momento del momento lineal, o sea que tenemos una cosa como esa. Bien, bueno, pues vamos a irnos al esquema. ¿Qué cuerpo vamos a coger dentro del fluido? Pues un elemento de fluido que tiene forma prismática, pero la sección transversal, en vez de ser triangular, como teníamos, cuadrada. Aquí tenéis, ¿no? Entonces lo que vamos a considerar es cómo es la componente en esa ecuación, que es vectorial, la segunda ley de Newton para la rotación, la componente
Si estamos, esta es la sección del plano XY, pues cómo es la componente Z. Es decir, cómo intenta las fuerzas hacer rotar ese elemento de fluido en torno al eje Z, perpendicular al plano, en el sentido antihorario, positivo, horario negativo. Bueno, con respecto a qué punto tomamos, ¿bien? ¿Todo el mundo tiene claro entonces cómo es el cuerpo aquí, esta sección? Por supuesto tiene profundidad y por supuesto se puede hacer para las otras componentes. Aquí únicamente vamos a considerar cómo son las componentes del tensor de esfuerzos sigma xy, sigma yx. Con respecto a qué punto tomamos los momentos, pues aquí donde tengo el ratoncín, aquí respecto a este vértice, ¿de acuerdo? De tal manera, fijaos, que tenemos, en cuanto a las fuerzas superficiales, tendremos fuerzas superficiales y fuerzas de volumen. Y en el comentario que hace aquí en el texto, tanto el capítulo 4 del Sonesi como el 16 de aquí del Taylor, es que vamos a despreciar, fijaos la palabra, despreciar el momento que puedan crear fuerzas de volumen, lo cual es una muy buena aproximación, salvo que haya fuerzas muy raras por ahí, de volumen. ¿De acuerdo? Es decir, que es una aproximación muy correcta para el casos normales. ¿Bien? Es decir, que tendríamos en M, la suma de los momentos de fuerzas de volumen, que estamos diciendo las tomamos 0, y habrá fuerzas, los momentos de las fuerzas superficiales. Aquí tenemos en las 4 caras, pues tendremos la fuerza que se está ejerciendo en esta cara por el comentario y la notación que estábamos utilizando. Si la fuerza en esta cara, que es perpendicular al eje X, en la dirección del eje Y, es este vector, entonces en la otra tiene que tener este otro sentido. Y lo mismo para las caras orientadas perpendicularmente al eje Y. Bueno, tanto los momentos de las fuerzas sobre estas dos caras va a ser estrictamente nulo, porque pasa por el punto con respecto al cual estamos tomando los momentos, es decir, que lo único, tendremos los dos momentos, este intenta hacerlo girar en el sentido antihorario, positivo, y este negativo. ¿Cómo será la contribución al momento? Entonces tendríamos, pues, aquí veis los números, ¿no? Aquí tendríamos, en vez de 1, 2, pues en el Sonesi, pues lo que tendríamos sería sigma xy. Y este es sigma 2, 1, sigma yx. ¿De acuerdo? Bueno, por el área, naturalmente, tendríamos el módulo tendríamos de la fuerza en este área infinitesimal, sigma 1, 2 diferencial de A, sigma 2, 1 diferencial de A. Por eso tenemos que multiplicar por el brazo de palanca, que es L. Veis que tiene dimensiones, es un cuadrado de dimensiones L. Por lo tanto, tendríamos neto, sería sigma 1, 2 menos sigma 2, 1 diferencial de A por L. Eso sería la componente del momento de las fuerzas superficiales, porque las otras las tomamos como 0, la componente a lo largo del eje. ¿De acuerdo? Muy bien, eso tiene que ser igual al cambio en el momento angular de ese tocho de fluido. Pero claro, el tocho ese de fluido, o sea, el momento angular de ese tocho, veis aquí la masa. La masa tendrá un volumen infinitesimal. Claro, el volumen infinitesimal, ¿cómo va a ser? Proporcional a las L's, L al cubo, siendo L el lado del, ¿no? L por L y la profundidad, la densidad, ρ por L al cubo. Pero claro, aquí tenemos, al tomar momentos, otro R, es decir, otro L. Es decir, que el momento angular va a ser proporcional al L a la cuarta. Mientras que en la suma de los momentos de las fuerzas superficiales, fijaos que aquí tenemos diferencial de A. Eso significa que diferencial de A es proporcional a L al cuadrado, y al tomar el momento por L es proporcional a L al cubo. Es decir, que a la izquierda de la igualdad, aquí, esto va a ser proporcional a L al cubo, mientras que todo esto es proporcional a L a la cuarta. Eso es lo que nos dicen cualquier libro que está explicando este punto de por qué es simétrico.
Claro, y ahora, lo mismo que en el caso que teníamos para la presión, tú lo que haces es el límite, cuando el límite de toda esta expresión cuando L tiende a 0. Si lo de la derecha es proporcional a L a la cuarta y lo de la izquierda L al cubo, al hacerlo tender a 0, lo de la derecha tiende más rápidamente a 0 que lo de la izquierda. Por lo tanto, no quedará más remedio que sigma 1,2 menos sigma 2,1 sea 0. ¿Bien? ¿De acuerdo? Esto implica sea 0 al tomar el límite. Claro, y que eso sea 0 para la componente que estamos perpendicular al plano XY, la componente Z, pues eso implica que sigma XY, si tomamos la notación en X y en Y, tiene que ser igual a sigma IX. No puede haber rotación. No puede haber, digamos, no se puede crear rotación por las fuerzas superficiales. Y la única manera es que sea simétrico. Es decir, las leyes de Newton. Un razonamiento. Bien, dicho eso, pues entonces, ¿no? Tenemos que sigma y tau, me parece que lo escribí por aquí, es simétrico. Ambos es simétrico. Bien. Bueno, pues vamos, aquí podríamos entonces, bueno, en los problemas, comenté un problema con el grupo 1, el grupo 2 podemos ver problemas aquí tanto en uno como en el otro. Si a nosotros nos dicen no, por ejemplo, el 16-20, que hay similares en el capítulo 4 del SONES, si no recuerdo mal, ¿no? Os comenté problema 433, 434, 435, por ahí hay varios que son similares a este al 16-20. Si nos dan como información el tensor de esfuerzos, o sea que esa es la información, ahí lo tenéis, cuidado. Os recuerdo ayer que os comenté cómo difiere, qué letras utiliza. Aquí sigma mayúscula la está utilizando el Taylor para el tensor de esfuerzos, ¿vale? O sea que aquí tendríamos lo que yo escribo como sigma mayúscula. Entonces nos dicen que eso es simétrico, ¿no? Es simétrico, no hay problema. ¿De acuerdo? Y nos dicen, si esa es la información, dígame usted, por favor, cuál es la fuerza superficial en un área infinitesimal diferencial de A que se encuentra sobre la superficie con esa forma, x cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado igual a 4. De hecho, uno podría aquí. Si quiere uno hacerse una idea, pues, ¿cómo era? X cuadrado más y cuadrado. ¡Ay, madre! Uy, ¿por qué no lo veo aquí? ¿Qué he hecho mal, probablemente porque no está dentro de ese cubo la superficie que estaba buscando. Bueno, aquí tenéis varios valores.
Es decir, sobre una de esas, sobre alguna de ellas. Bueno, eso sí, quisiésemos hacernos una idea de cómo la forma de la superficie, que no es un plano. Entonces nos piden en qué punto, en el punto 1, 1, 1. Entonces, es conveniente. Que no pillaba la superficie. Bueno. Ah, no explota estas cosas. Un poco semitransparente. Bueno, por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces uno diría, a ver qué nos está preguntando. En un punto, en el punto 1, 1, 1, bueno, pues ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Hallar n, ¿no? Si nos están diciendo haya esa fuerza, ¿no? Vas a tener sigma. Vamos a ver. N, lo que comenté con el grupo 1, ¿no? Nos están dando la superficie en forma no en paramétrica, sino implícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues podríamos buscarlo con el gradiente. Si nosotros tenemos ahí que f es, ¿cuánto era? X cuadrado, f de x y z. X cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado, ¿no? Pues entonces podríamos buscar cómo es el gradiente de f, que sería en nuestro caso 2x, 2y, 4z, en el punto 1, 1, 1, pues tendríamos ese es el vector, y además hacia afuera del huevo, ese. ¿De acuerdo? Vamos a ir a repetir. Teníamos por aquí todo esto. Lo tenemos que normalizar.
Vale. Ahí tenéis el vector n. ¿Habéis entendido? Lo estaba haciendo a mano y dije, vamos, no se tarda mucho en dibujarlo, ¿no? Pues nada, si ese es n, pues ahí tendríamos entonces nada más que... Vamos a irnos a los datos, ¿cómo es el tensor de estrés en el punto 1, 1, 1? Pues tendríamos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, menos 1. Sigma es, había dicho 1, 1, 0. Bueno, aquí tiene que ser simétrico, claro. El 1 y luego tendríamos 0, 0. Y aquí menos 1, me parece. 0, menos 1, menos 1. Es en ese punto. Bueno, pues nada, bien sencillo. Tendríamos que hacer esto. ¿Cuánto habíamos puesto ahí? Bueno, tendríamos que aquí el 2, 2, 4, multiplicado por 1 raíz cuadrada de 4 más 4 más 16. Hola. Perdón. Es decir, que tendríamos multiplicado, ahí tendríamos que poner la nada. ¿Cómo había puesto? 1, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1 y 0. Ya está. Ese es lo que nos está preguntando. ¿Me habéis seguido? Pero estoy haciendo este cálculo. Pues, la pregunta era encontrar la fuerza superficial, bueno, todo ello multiplicado por diferencial de A, claro. ¿Alguna duda? Vale, genial. Es bien fácil, ¿no? En los otros, y si es una superficie plana más. Claro, aquí le estoy haciendo la fuerza sobre la superficie desde fuera, si fuese desde dentro, ya sabéis, con el signo contrario. ¿Cuál sería la componente normal a la superficie de esa fuerza? Tendremos una componente tangencial y una componente normal. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo es la componente normal de la fuerza? ¿No? Yo lo puedo poner como suma de dos.
paralela a la superficie. La normal, ¿cómo sería? Pues yo diría, hago el producto escalar por todo esto. Esa sería la componente normal de la fuerza en forma vectorial. Se me olvidaba el diferencial de ese. Y la otra componente, pues bien fácil. Resta los dos, ya tiene como son la componente normalita. Tenéis uno en Moodle, problema 434, que es similar, lo tenéis ya en Moodle, de hecho. Fijaos que os lo he hecho para el otro, así siguiendo los pasos. Aquí tenéis la componente normal, la componente tangencial, y los dibujos aquí un poco más. Tenéis la fuerza por unidad de área, esa en rojo. Tenemos el vector normal en negro. Y tendríamos entonces esta componente normal y esta componente tangencial. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. No hace falta guardarlo. Bueno, pero una vez dicho esto, ¿no? Ya podemos, si nos basamos en el tensor de esfuerzos, y si es simétrico la notación de los subíndices es indiferente, la primera la puedes intercambiar por la segunda sin ningún problema. La pregunta ahora es, si yo tengo un elemento de fluido, un elemento pequeñito, infinitesimal de fluido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginemos, nos lo podemos imaginar si estamos pensando en cartesianas. Un elemento de fluido, con forma cúbica, ¿no? De acuerdo, y la pregunta es, fijaos que tenemos ahí 6 caras, y hay fuerzas, tenemos el tensor de esfuerzos en el fluido, y queremos saber cuál es la fuerza neta por unidad de volumen sobre ese elemento de fluido. ¿Se fue también la pantalla? ¿Se entiende la pregunta? Ahí tengo. Muy bien, ¿qué hacemos? La información es sigma. O sea, nosotros conocemos el tensor de esfuerzos. Este es el dato. ¿Qué habrá que hacer? Pues uno dice, para cada una de las caras, tendrás que hacer ese cálculo. Hombre, si fuese un volumen finito,
tendríamos que hacer ese cálculo, ¿no? Si es infinitesimal, pues entonces la suma para todas las caras, o sea que esto sería para todas las caras, una a una. ¿A qué equivale eso? ¿Quién tiene una idea? Una idea. Hombre, ahí uno está viendo una matriz, un tensor, ¿no? Y a mí me suena, ¿no? Una cosa, lo que sí me sonaría es si yo tengo, me dicen, tengo un campo vectorial F, ¿cómo lo puedo expresar de otra manera? Bueno, mientras no se vaya esto, a mí, voy a decir, apagamos. Son las dos. ¿Fuera también se va la luz o qué? La próxima vez fijaos fuera ahí por el cristal. Bueno, dicho esto, ¿cómo lo podría expresar de una forma equivalente ¿Alguna idea? ¿Sin miedo? ¿Que no he oído bien? ¿Él? Ah, gracias, Eric. Eso sí, menos mal. Como dice muy bien Eric, pues entonces tendríamos para ese volumen U bueno, pues aquí, si fuese infinitesimal, pues lo que teníamos ahí era lo hicimos para un cubito infinito. Bueno, pues aquí entonces, fijaos que lo que tenemos es 3 campos vectoriales, es ese tensor. ¿Esto a qué va a ser igual? A la divergencia de sigma. ¿Y cómo es la divergencia de sigma? O sea, la operación. ¿Veis el punto? Es el producto escalar de ese... ¿De qué vector? Por, yo diría, si nabla era en cartesianas, pues entonces multiplicado y el resultado es un vector. Un vector 1 por 3, por la matriz 3 por 3, me da un vector 1. Hombre, ¿qué es lo que... Si nos están preguntando, esto es un vector. Es que el teorema de la divergencia no es solo con campos vectoriales, es con cualquier tensor de cualquier rango. ¿De acuerdo? No solo nos quedaríamos en tensores de rango 2, matrices, sino tú subes. Lo que hace la divergencia, como veis, es el tensor, es bajar un escalón. Si tú tienes un tensor de rango 2, una matriz, al hacer la divergencia, un vector. Si tienes un vector, que es un tensor de rango 1, bajas un escalón y que te sale un escalar. Hombre, de un escalar no puedes hacer la divergencia, eso es verdad. ¿Entendido? Eso es lo de la divergencia, es bajar por la escalera. En el gradiente lo que tenemos es subir por la escalera. Y en el rotacional nos quedamos como estamos. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Lo habéis entendido? Esto sería entonces la fuerza neta, hombre, por unidad de volumen, sería vámonos a algún, para aplicar esto que es muy seco. En el Sonesi capítulo 4 hay algún problemilla de ellos al final, que lo que te dicen es precisamente analiza esto. Fijaos que aquí he hecho uso para ir más rápido del teorema de la divergencia, porque si no tendría que estar otra vez
lo que hice ya una vez y expliqué, ¿no? Cuando dije, mira, vamos a ver el teorema de la divergencia, ¿no? Y cogía el cubo. Sería volver a hacer lo mismo. Hacer el desarrollo en serie de Taylor, bla, 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 bla. ¿Para qué? Si ya sé el resultado, va a ser la divergencia. ¿Vale? O sea que si habéis entendido en ese momento el teorema de Gauss o de la divergencia, aquí es exactamente lo mismo. Para caras, las 6 caras. Vale. Bueno, pues vamos a cogernos, acabo de decir, ¿no? Vamos a irnos al Shaughnessy, vamos a ir, problemas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí veis un poco la notación también de cómo se puede expresar la notación un tensor y lo que te está dando es los subíndices, nada más, o IJ. Bueno, por ejemplo, en la sección 4.7, esa, 4.5, para el tensor de esfuerzos, es que no me acuerdo exactamente cuál era el que quería, creo, bueno, cualquiera de ellos. El tensor de esfuerzos dado, calcular, ¿no? Y nos dicen que sigma es menos una constante por z, a, 0, otra constante b, x cuadrado, bueno, lo que tenéis ahí es simétrico, como veis, sin la divergencia del estrés. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. ¿Cuál era qué problema era? Tenemos sigma igual a ¿qué es lo que tendremos? Primera fila por primera columna. 0, 0 y 0. La siguiente, ¿no? Si no me he equivocado al hacer las derivadas parciales, ¿no? En el primer término no depende de x, el segundo es 0, y el tercero no tengo ningún z, 0. Esto por esto, pues tendríamos 0, 0, 0, ¿no? La tercera, pero que no sea 0, me imagino que no será 0. En la tercera tenemos la derivada parcial con respecto a z, nada, aquí 0. Perdón, que lo he dicho mal. Con respecto a x, ¿cómo sería? 2bx, perfecto, más, con respecto a y 0, y con respecto a z, menos a. Ya lo tenéis. Esta es la divergencia de... ¿Bien? Nos dice la componente de la fuerza superficial actuando en un cubo de arista de longitud alfa en la dirección x. ¿Qué hacemos? Uno, no le quedaría más remedio que mirar entonces la componente de la fuerza superficial en cada una de las caras del cubo.
actuando en el cubo de arista alfa. Únicamente la componente en la dirección de X. Dos maneras de poderlo hacer. Una cara a cara, ¿no? Tendríamos las 6 caras. Y otra forma sería... No es por quitároslo, sino por poneros ahí. La fuerza neta, ¿cómo sería? Por unidad de volumen. La divergencia de sigma, ¿no? Es decir, que tenemos aquí este vector. Como veis, en cada punto de X y Z es diferente. El cubo es de volumen alfa al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Habría que ver entonces cómo es la integral de volumen de la divergencia de sigma. En X y Z, que para eso lo tenemos en cartesianas. Va a dar igual el resultado. Fijaos que aquí estaba pensando, ¿y el cubo dónde lo sitúas? No, la arista. ¿Pero por qué va a dar igual? Me dicen la componente X. La componente X va a ser 0 siempre. Hombre, la componente Z, eso ya me tendrían que decir dónde sitúas, a qué altura sitúas el cubo, eso sí, en qué posición. ¿Se ha entendido lo que he dicho? Me están preguntando por la componente, o sea que aquí tendríamos la fuerza esa sería la fuerza neta debido a las fuerzas superficiales sobre ese cubo en todas las direcciones. Dicen en la dirección del eje X, es decir, que tendría aquí que hacer esto, 0 por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, 0 por todo esto, 2bx más menos A, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y ya está. La componente X es 0. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido o no? Si no me llega a decir la X, pues entonces no. La fuerza neta, o sea, la fuerza total superficial actuando en un cubo, ahora sí. Ahí lo que me queda la duda es dónde está, si es en el 0, 0, 0, o digamos uno de los vértices. Me imagino que será eso, en el 0, 0, 0. Es decir, que aquí, la última pregunta, por favor. Todavía no estoy yo redondo para aguantar. Lo único que tenemos que hacer es, esto meterlo ahí, y ver para cada una de las componentes, va a ser 0, 0, y la única integral que vamos a tener que hacer es 2bx menos a, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, entre 0 alfa, 0 alfa, 0 alfa. ¿Está eso claro lo que acabo de decir? No lo voy a hacer. ¿Vale? Es decir, que tendríamos una componente z no nula. ¿Ya está? Creo que hay por ahí algún problema más de estos. C453 será similar. La divergencia del estrés, lo mismo que en el otro. La componente de la fuerza superficial actuando en un cubo tal, alfa, en la dirección y, pues hacer lo mismo. La fuerza neta debido a las fuerzas superficiales actuando en el cubo. Ah, y las dimensiones para la constante A. Mierda. ¿Cuáles son las dimensiones de A? Aquí en este caso. O en el otro problema, me da igual. En este, ya que te estoy mostrando en el 453. ¿Qué dimensiones tiene la divergencia de sigma?
Bueno, sigma o sigma. Depende de cómo tenga uno en la cabeza, cómo quiero yo enfilar el problema. Yo sé que la divergencia de sigma va a ser fuerza por unidad de volumen. Si estoy pensando en la divergencia, ya que me está preguntando por la divergencia, digo, bueno. Pero al hacer la divergencia estoy haciendo derivadas parciales con respecto a la distancia. Es decir, que entonces tendríamos que A, si 2 es adimensional, tiene que tener dimensiones de fuerza por unidad de volumen. Es decir, newtons dividido por metro cúbico. ¿Está eso claro? ¿Sí? A tiene que tener dimensiones de newton, o bueno, dimensiones, unidades de newton dividido por metro cúbico, newton. O sea, tendríamos ahí m por L por T a la menos 2 dividido por, multiplicado por L a la menos 3. Esas son las dimensiones de A. ¿Está eso claro? ¿Bien? Muy bien. Otro podría haber pensado decir, bueno, pues me voy directamente a por sigma. Sigma por, fijaos qué dimensiones tiene que tener en sí sigma, no la divergencia de sigma. Sigma por un vector unitario me está dando cómo es la fuerza por unidad de área. Es decir, que entonces ahí tendríamos cada una de esas componentes, tiene que tener cada uno de los elementos dimensiones de m por L por T a la menos 2 por L a la menos 2. En unidades del sistema internacional, cada uno de esos términos de sigma tiene que tener newtons dividido por metro cuadrado, que es equivalente a lo que acabo de decir. Si yo me estoy, ahí depende en qué estás pensando, directamente por sigma o por la divergencia de sigma. ¿Qué tal? No es tan difícil, ¿no? Vale, sobre todo esto es para obligarte a pensar que ese es el tensor de esfuerzos, que es lo que tenemos que ver. Bien. Bueno, claro, nosotros ya tenemos en la cabeza un poco que lo que queremos es la segunda ley de Newton, ir a por Navier-Stokes, ¿no? Vosotros me decís, pero podéis preguntar, interrumpirme, me podéis interrumpir cuando queráis, o después. ¿Qué es lo que tendríamos entonces si yo tengo un elemento de fluido infinitesimal, elemento de fluido de volumen diferencial de V? ¿Cómo serían? Tengo fuerzas de volumen, por ejemplo, vamos a cogernos como fuerza de volumen el peso, imagino, que es un ejemplo bonito, ¿no? Tendremos, en la segunda ley de Newton, tendremos masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas, ¿de acuerdo? Que están actuando. Vale, genial. Entonces tendremos, en las fuerzas de volumen, pues tendremos la masa por la gravedad, por unidad de volumen tendremos un ρ por g. Luego tendremos las fuerzas debido ¿a qué? A los esfuerzos que hay dentro del fluido, a las fuerzas superficiales por unidad de volumen. ¿Cómo lo tendría que poner? Por unidad de volumen. Esto tendríamos cosas así. Y ahora las fuerzas superficiales. Lo acabamos de hacer. Lo acabas de hacer, Miguel.
Eso es lo que nos va a aparecer en la segunda ley de Newton, en las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero, cuando relacionemos sigma, claro, pero ahí uno dice, pues entonces tendrás, Miguel, sigma, pero sigma, ¿cómo lo podía poner? Como menos p, más tau. Vamos a ver, o sea que sería rho g, por no quitármelo del volumen, para que veáis que lo sigo llevando, y tendríamos la divergencia de menos p y más la divergencia de tau. Genial. Pero ahora lo que voy es a por esto. Mierda puñetera. ¿Qué es lo que tendríamos ahí? Bueno, que sería igual a menos la divergencia de P por I. Es decir, que lo voy es ¿y ahora cómo es la matriz esa? P, 0, 0, P, 0, P, 0, 0, 0. Una matriz diagonal, ¿no? Y ahora si yo aplico esto, ¿qué vector me queda? ¿Y eso qué es? Nos tenía que aparecer el gradiente, porque esto es general. Si sigma está incluyendo la presión, la fuerza por unidad de volumen, nosotros sabíamos que era, debido a fuerzas normales, era menos el gradiente de P. Ahí nos está apareciendo. Es decir, que aquí nos queda eso. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora hay que dar el paso a por esto. Ese es el paso que vamos a dar. Necesitamos, haciendo naturalmente nuestro modelo, considerando que el fluido va a ser newtoniano. Es decir, necesitamos relacionar ese tensor y luego hacer la divergencia, o sea que cómo podemos expresar de alguna manera ese tensor con relacionarlo con la deformación, el ritmo, más bien con la deformación. Cuidado, todo esto es, fijaos, os dije, os estoy vendiendo un producto que os sirve para dos cosas. Ahora es cuando, digamos, se separan un poco. Esto es para sólidos elásticos exactamente lo mismo. Lo que va a diferenciarlo ahora es esto con qué lo relaciona. En sólidos elásticos se va a relacionar con la deformación y en fluidos con el ritmo de deformación. Es decir, cómo se deforma por unidad de tiempo. El ritmo en inglés es a qué rate se está deformando el asunto. Bien, para ello vamos a irnos, a ver, primero la bibliografía. Lo que voy a decir ahora a continuación, os dije al principio, veis aquí 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. Lo que voy a decir ahora a continuación con un archivo, que es un resumen de lo que tenéis ahí, es decir, voy a intentar explicaros qué es lo que hay ahí detrás, lo más conciso posible. En el capítulo 11, el punto 11.4 es la relación entre tau
y lo que vamos a hacer ahora en los próximos minutos. ¿De acuerdo? Bien, para ello tenéis un archivo en Moodle que podéis, si tenéis el ordenador y lo deseáis, lo podéis abrir. Ese es el resumen que os tengo con un enlace a Wikipedia. Bueno, o sea que he hecho una cosa similar. Lo que hice cuando me senté en su momento fue, voy a hacer lo mismo que tenéis en Wikipedia, con otro, vamos, con el campo que yo escogí. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hay en esos apartados que os he dicho del capítulo 10 del SONES? Bueno, incluso en inglés. O sea que los errores me los corregís, me lo decís y tan amigos, porque os lo agradezco. Tened en cuenta, tened en mente que estamos buscando una relación lineal entre el estrés y el ritmo de deformación en fluidos. Lo vimos al comienzo de una manera muy sencilla en el flujo de Cowell, pero ahora es general. Dice, ahora en lo siguiente vamos a encontrar a qué ritmo se está deformando el fluido en las cercanías de un punto del fluido, en un punto infinitesimalmente cerca. ¿De acuerdo? Voy a mostrar los diferentes pasos y el significado que tiene cada uno de ellos con un ejemplo. Lo más fácil es con un ejemplo de un flujo bidimensional. Flujo tridimensional, pues es lo mismo, pero no ganas nada. Bueno, ¿cuál? Cojo con el que he jugado en su momento con... Bueno, no, un poco diferente. El signo aquí lo tengo, uno de ellos cambiado, si no me equivoco. Bueno, menos y, menos x más x al cubo, un flujo que es estacionario. Voy a escoger un punto. El punto 2, 1. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis las líneas de corriente de ese flujo. Aquí tenéis el punto. Y la zona infinitesimalmente cerca, entre comillas lo de infinitesimal, es el disco ahí en ese morado que tenéis. ¿Bien? Si extraigo ese disco y lo amplío un poquitín, ahí tenéis cómo es el campo de velocidades en las cercanías de este punto. Bueno, ¿cuál es la meta? Es lograr una aproximación lineal del flujo en puntos cercanos al punto considerado. Vamos a hacer una explicación primero a mano. Yo tengo el campo de velocidades. T lo puedo incluir o quitar, no pasa nada, es lo mismo. ¿De acuerdo? Yo tengo este campo de velocidades. Y yo me voy a fijar en un punto R y voy a intentar ver cómo es el campo de velocidades en R más diferencial de R. En un punto infinitesimalmente cerca. Bueno, estos serían... Voy a hacerlo primero para la componente X, la componente Y. Voy a hacerlo con una de las componentes para que os deis cuenta un poco de lo que se está haciendo, porque nos va a aparecer el tensor gradiente de velocidad. Y como lo que quiero mostraros es que al hacer esto, que no es nada más que un desarrollo en serie de Taylor, no tiene nada de especial, que nos va a aparecer una matriz 3×3, voy a hacerlo con una componente, otra me va a dar cada una de los vectores de esa matriz, ¿vale? Pues por ejemplo tendríamos la componente X, sería U en R más diferencial de R, en la componente V. Un segundo, hago esto y hacemos la pausa, que para eso me disteis la tabarra al principio. Es decir, que si me cojo, por ejemplo, esta, pues entonces uno diría, pues vas a tener en cartesianas. ¿Estáis de acuerdo? Y yo quiero ver aproximadamente desarrollo en serie de Taylor, pero para una función en más de una variable. Ahí viene el salto cualitativo, vamos, el salto, la pijada. Como me voy a quedar con el término lineal, está chupado. Si le meto el término cuadrático, entonces tengo que ver las derivadas parciales
2 veces con respecto a x, 2 veces con respecto a y, 2 veces con respecto a z, la derivada parcial segunda de x con respecto a z, la derivada parcial segunda de x, es decir, un rollo. Se complica un poco más, pero como al hacer el límite estás en un punto infinitesimalmente cerca, nos vamos a quedar con el primer término no nulo, por encima del término de orden cero, porque tú lo que quieres buscar es, naturalmente, u en R más diferencial de R menos u de R. Las diferencias que hay entre un punto muy cercano, porque eso te va a decir qué es lo que está ocurriendo, si hay deformación, qué es lo que está pasando con el fluido alrededor del elemento de fluido que está en ese punto. ¿Lo entendéis? Bueno, decidme, a ver, un desarrollo, tendríamos el término de orden cero, si me estoy apoyando en el punto de coordenadas x y z, en ese dibujo lo que tenéis es en el punto 2, 1, vale, genial, más, ¿cuál es el término lineal? Este sería el término de orden cero. El término lineal. Coño, pues es hacer derivadas parciales, está chupado. La derivada de u con respecto a x, mierda. Cuidado, la derivada parcial de u, la componente x, ahí es, por eso lo estoy haciendo con una componente, para que os deis cuenta de lo que está pasando. Porque la componente x de la velocidad depende de x, de y, de z. Más términos de orden superior. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, ¿y esto cómo lo puedo expresar? Nada nuevo porque ya lo hice eso. Claro, para la componente y para la componente z tenemos cosas similares. Es decir, para la componente y tendríamos el gradiente tendremos esas tres cosas. Pero claro, si yo lo quiero expresar todo de un golpe, no cada una de las componentes, entonces tendríamos que u en R más diferencial de R menos u en R, si estás infinitesimalmente cerca, los términos de orden, me tengo que quedar con el primer término, porque los demás decrecen en peso al hacer el límite, tienden a cero más rápidamente y flapa. Lo que tienes aquí es el tensor gradiente de velocidad. Y ahora cuidado con la notación, porque yo solo tengo el boli. Claro, uno diría el gradiente del gradiente, ¿no? Pero eso no se escribe así. El gradiente del vector. Ahora, y ahí es donde voy a hacer la pausa. Una vez que escriba, ahora hacemos la pausa.